permítame, con la Biblia de todos, referirles dos puntos adicionales. Porque uno de los problemas de todo este proceso fue una información incompleta a la comunidad internacional. Usted me hace la pregunta, usted dice, después de que ganó el no, se dieron unas señales de un buen diálogo, que va a haber factores de desconfianza. Dice usted, porque por un lado se piensa que el gobierno quiere simplemente hacer unos ajustes cosméticos, y por el otro lado se piensa que lo que hay es ánimo migratorio. Para aclararle eso, ninguna ánimo migratorio. Tengo los temas de fondo que se pusieron a lo largo y ancho de la campaña. El diálogo siempre lo hubo. Yo vi al señor presidente Pastrana hablando con el presidente de la República varias veces. En el lado nuestro hablamos con los delegados del gobierno, inclusive con la intervención americana. Y la única alternativa que nos dieron fue adherirnos a acuerdos. Nosotros llevamos una serie de observaciones puntuales, acertadas o desacertadas, quiero estudiarlas, y ninguna fue tenida en cuenta. Yo creo que el mundo tiene que saber qué es la paz. La paz se consolida en Colombia cuando Colombia ha superado los únicos 4 años de dictadura que tuvo el siglo pasado. México tuvo 12 años de revolución democrática, Colombia 4, entre el 53 y el 57. Las guerrillas partidistas se venían. Ese enfrentamiento entre los partidos tuvieron 2 amnistías, una del general Rojas Pinilla, que fue en el periodo de la interrupción democrática, y otra del primer presidente del Congreso Nacional, que fue el doctor Alberto Lleras. Pero a principios de los 60, esas guerrillas empiezan a recibir patrocinio soviético, patrocinio cubano, patrocinio chino, y se declaran todas marxistas-leninistas y crecen en orden. Entonces, el tema de la paz hay que entenderlo. Ellos enfrentan una Colombia democrática con una cartilla marxista-leninista al cabo de los años. En los 80 irrumpen en el narcotráfico y se convierten en el cartel de cocaína más grande del mundo, el gran proveedor de los carteles de México. País que tiene hoy, lo ha estimado la Procuraduría de los Estados Unidos, 200.000 hectáreas de coca. Hace 4 años tenían 47.000. Cuando el presidente Pastrana hizo el Plan Colombia con el presidente Clinton, el país tenía 170.000 hectáreas de coca. Y se había dicho que era un país inviable, un estado fallido. ¿Qué diremos hoy con 200.000 hectáreas de coca? Después de que había bajado a 47.000. ¿Y qué produce ese nuevo crecimiento? El anuncio del 2012 de que la FARC se le dará esa impunidad. Se suspenden las migraciones, se suspenden programas sociales de sustitución, como programas para cuidar la selva amazónica, pagándole a los azucareros para que en lugar de coca, cuidar la selva amazónica, etc. Reducen la alimentación normal a los mínimos y se anuncia la impunidad a la FARC. Eso se hace en el año 2012, cuando el país había llegado a 47.000 hectáreas de coca. Hoy tiene 80.000. Ustedes se imaginan las dificultades para el país hoy con 200.000 hectáreas de coca. Y entonces viene otro tema. ¿Tiene la paro política o narcotráfico? Las dos cosas. Hoy políticamente ellos dicen, Santos reconoció la victoria a la FARC en esa conferencia del Berlín. La semana antes del plebiscito dijeron que habían reivindicado la lucha armada. Ellos en algún momento no necesitaron más la protección de Cuba en lo que se enriquecieron. Se llenaron de dinero y ya no necesitaban apoyos internacionales, tuvieron la protección territorial y política de Chávez. Y de alguna manera también de Ecuador. Entonces, ¿tienen hoy su agenda de Venezuela? Su agenda política es el chavismo, su poder es el narcotráfico, para decirlo con toda claridad. Colombia, yo no creo que se pueda hablar de guerra
Presidenta, yo creo que uno de los problemas que ha habido en el lenguaje de la ONU, de los Estados Unidos, de muchos países latinoamericanos, es señalar el tema de Colombia como una guerra. La palabra guerra, conflicto, tomado mucha fuerza en América Latina para referir a los enfrentamientos de insurgencias civiles armadas sin narcotráfico contra dictaduras. Aquí ha habido un ataque sistemático contra el Estado de Derecho, primero en nombre del marxismo-leninismo y después con la combinación del narcotráfico. Eso no corresponde a los contextos latinoamericanos que permitieron utilizar la palabra guerra como conflicto. En el imaginario se le ha vendido al mundo que Colombia es un país muy desigual. Ustedes van a Cartagena y encuentran dos Cartagenas. Una Cartagena con una economía formal, de industria y de hoteles, donde hay buena calidad de vida, afiliación a la seguridad social, etc. La otra Cartagena muy pobre. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Colombia ha tenido una empresa privada bastante responsable en términos sociales, no la toma presente. El problema de Colombia, el problema social no es con la empresa privada, sino por la falta de empresa privada. Ese es un segundo tema que hay que corregirle al imaginario negativo contra Colombia que el gobierno Santos ha ayudado a crear. El tercer tema de ese imaginario es que nuestras Fuerzas Armadas, al igualarnos con el terrorismo en este proceso, quedan igualitas como actores políticos, han quedado como que fueran unas Fuerzas Armadas al servicio de la dictadura, cometiendo toda clase de abusos contra los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas nuestras han sido democráticas, respetuosas, cuando ha habido fallas que nunca las ha habido en la institución, sino fallas de individuos de las Fuerzas Armadas han sido sancionados. Yo creo que esos imaginarios hay que corregirlos y no ha sido fácil para nosotros porque somos muy poquitos y este gobierno que pensaba muy distinto cuando lo elegimos en el 2010 ha contribuido a crear esos imaginarios negativos contra nuestra democracia. ¿Por qué fue nuestra oposición a los acuerdos? A mí me da pena hablar en primera persona. El gobierno que presidí, con la ayuda del Plan Colombia, que en buena hora consiguió el presidente Pastrana, el gobierno nuestro se movilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Hubo beneficios jurídicos, pero no hubo comunidad. Pero además no se negoció la Constitución con ellos y la agenda nacional. Estoy seguro que si el presidente Pastrana años atrás en el Carmán y hubiera dado a esa gente la mitad del presidente Santos les ha dado y habrían firmado al presidente Pastrana. No hay un acuerdo en paz, aquí hay una claudicación ante una agenda narcochavista, que yo creo que es sumamente grave para la democracia. Empecemos porque las 297 páginas del acuerdo estaban previsto que reemplazaban la Constitución. Imaginen ustedes el problema que tendríamos hoy nosotros en Colombia de haber ganado el sí. Esas 297 páginas habrían reemplazado la Constitución. En un proceso sumamente grave, mediante el cual ellos cambiaron la manera de reformar la Constitución, introdujeron un artículo que dice que los acuerdos harían parte de los acuerdos especiales de Ginebra de 1949 y por esa vía se incorporarían a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, o sea, al conjunto de normas constitucionales de más difícil modificación. Ustedes se imaginan. ¿Qué país de ustedes aceptaría? País de casi 50 millones de habitantes como Colombia, que el gobierno sustituya la Constitución en un acuerdo de claudicación ante la desaparición de más de 6.000 colombianos, la violación denunciada y comprobada de 6.800 mujeres, la destrucción de más de 100 municipios, el atentado sistemático contra la democracia. Colombia es un país de 1.105 municipios y un momento en que tuvimos
municipios colombianos en los cuales los alcaldes no podían estar por la presión del terrorismo. Todos esos delitos tienen lo que yo he llamado la impunidad disfrazada, porque basta con que los mayores responsables del FARC lo reconocen, un reconocimiento individual o colectivo, y la sanción es una restricción de vivienda o de movilidad entre 5 y 8 años. Primero es inaplicable, porque hay un artículo que es el 36 de ese acuerdo, del capítulo de justicia, que les da elegibilidad plena a todos los integrantes del FARC, sin considerar la gravedad del delito y sin sujetar esa elegibilidad al cumplimiento de penas. Creo que, viendo las legislaciones de los países de ustedes, eso sería ya algo bien extraño. De pronto el más flexible es España, que permite elegibilidad, pero cuando se haya cumplido la pena. Y ahora se ha conocido el caso de Arnaldo Otegi en el País Vasco. Estuvo en la cárcel por pertenencia a ETA, salió de la cárcel, aspiró a la presidencia del País Vasco. La Corte Suprema de Justicia de España le dijo no puede, porque usted todavía está en un periodo de libertad condicional. Entonces, una de las más flexibles legislaciones en materia de elegibilidad de delincuentes del mundo occidental impone esa condición que ni siquiera se impulsó. Eso nos ha llevado, como dice Almagro, y por eso necesitamos ayuda, a decir que esa sanción es inaplicable. ¿Cómo van a decirnos que la sanción es una restricción de movilidad o de residencia cuando simultáneamente van a estar en ejercicio de una representación política? Pero además es tal cual. Cuando uno lee el artículo 77 del Estatuto de la Corte Penal, el 110 y el 80, encuentra que se exige reclusión, como también lo exige la Convención Americana de Derechos Humanos, de lo cual podría derivarse la responsabilidad futura del Estado colombiano. Y lo que permite el Estatuto de la Corte Penal Internacional es una reducción del periodo de reclusión por verdad, reparación de víctimas, reconocimiento del delito, pero no eliminar la pena de reclusión. Ahí vemos nosotros un tema muy grave de impunidad. Y el gobierno dice que no. Además, eso en Colombia es apenas una pena accesoria. Y aquí sería principal y única. Pero además en Colombia hay 140.000 presos por delitos menores. En medio de delitos de la paz, ¿qué se va a decir a esos presos? Sí, cuando uno lee la jurisprudencia y la doctrina de la Corte Penal Internacional de la apelación al derecho interno para estudiar el marco nacional de apreciación, dice, bueno, hay que referir a lo que hay en Colombia, 140.000 presos. ¿Qué les van a decir a ellos? Nosotros vemos que hay una impunidad muy grave disfrazada, no tan rampante como fue en el Ecuador, en El Salvador, o en las leyes que después derogaron en Argentina, en Chile, en su país no la han derogado. Los presidentes de la Cámara. Yo sí rogaría, mirar, el tema de víctimas. Este grupo está considerado como el tercer grupo terrorista más rico del mundo. No se le impuso la obligación de entrar a reparar las víctimas. Hay unas cosas sumamente graciosas, abstractas, que va a ser imposible exigir el cumplimiento. Le da unos privilegios políticos enormes. Imagínense ustedes, para no hablar de todos esos privilegios, sino de uno, el gobierno les acepta 31 emisoras. Yo creo que salvo dos cadenas radiales en Colombia, no hay una tercera que tenga 31 emisoras. ¿Cómo se le da cuál es el ejemplo a la nueva generación de colombianos? Nosotros estamos de acuerdo con la protección de la paz. Y me da pena decir que los colombianos han hecho un gran esfuerzo para proteger la oposición. En el gobierno que yo presidía, el Polo Democrático, llegó a la alcaldía de Bogotá, se cumplieron todas las garantías, toda la protección. Lo que parece que en ese capítulo de protección abusa. Oiga, esto, presidente Chinchín, ese capítulo de protección, que es un capítulo que ayuda a crear un estatismo gigante. Este acuerdo de La Habana lo que hace es definir
un Estado macrogigante y una economía enana. En ese capítulo de protección a la paz, crea la identidad con la paz, que le dan estas competencias. Primero pueden protegerlos con personal armado que venga de la familia. Muy grave, pero está expreso en el acuerdo. Segundo, ese organismo podrá vigilar las compañías privadas de vigilancia del país. ¿De dónde acá? Los que estuvieron secuestrando y asesinando van a pasar ahora de supervisores de una empresa privada. Tercero, pueden vigilar las hojas de vida de los servidores del Estado. Y que el Estado y la paz se unan en ese organismo que para combatir los sucesores del paramilitarismo. ¿Cómo así que la institución democrática se une con un grupo que ha estado delinquiendo que para combatir a otro grupo? Me hubiera quedado cargado cuando llegué en el 2002 y hubiera dejado que avanzaran los paramilitares y se acaban con la guerrilla. Pero no he escogido, salvo excepciones, el camino institucional. Más difícil, pero es lo único que garantiza credibilidad democrática en el largo plazo. Uno le encuentra mil dificultades a esto en el tema económico, el mundo no se ha dado cuenta. Este es un acuerdo que asfixia la economía. A mí me preguntan periodistas nacionales e internacionales, en ninguna parte del acuerdo dice que prohíbe la propiedad privada. Tampoco se dijo al inicio del Castillo. La Constitución de Chávez de Venezuela no lo dice. Una de las habilidades que tienen estos sistemas es saber cómo asfixian la empresa privada. Aquí hay 25 decisiones del Estado importantes en materia económica y social que no las podrán tomar sin un concepto previo de la paz. Y después en una comisión paritaria. Y después unas consultas comunitarias de todo ese comunitarismo corporativista, de esas expresiones marxistas. Eso para la economía. Unos temas de expropiación sobre el sector agropecuario que le crean inmenso riesgo al sector agropecuario. Por ahí empezaron Chávez y Castro. Y las sociedades urbanas no protestaron. Y después siguieron con la industria, con todo el aparato productivo, y acabaron con esas economías. Aquí, por ejemplo, hay un compromiso de gasto público, yo se lo decía a usted anoche, presidente Fox, que lo estima el mismo gobierno más o menos en 1.2 del PIB, con una economía bastante en dificultades de la economía colombiana hoy, y es un compromiso legítimo. Eso puede llevar a romper la regla fiscal, a crear grandes desequilibrios macroeconómicos. Y ustedes lo que hacen en El Salvador, yo creo que el señor Armos, que no debería estar en el negociador en Colombia, que fue delegado del presidente Obama, fue el que ayudó a involucrar a El Salvador en un 10º acuerdo. ¿Qué pasó en El Salvador? Amarraron la economía. Entre 1993 cuando se hicieron los acuerdos, en 2009, una economía amarrada con los acuerdos no pudo avanzar. Se profundizó la crisis social, eligieron la guerrilla, y hoy que veo uno en El Salvador, los militares en la cárcel, la guerrilla en el poder, la economía en una pésima situación. A nosotros nos parece muy grave este amarre económico para el desempeño de la economía colombiana que queda en los acuerdos. Nosotros hemos dicho, por lo menos hay que poner unas cláusulas de protección al empresario honorable colombiano. Hay que poner una cláusula de protección a la estabilidad macroeconómica, a la iniciativa privada, una cláusula de protección a la regla fiscal, etc. Son cosas de esas que se han venido pidiendo. Hemos dicho después del no, señora Presidenta, que hay que manejar los temas con paciencia y otros con urgencia. Lo primero que dijimos es urgencia para que aquí no haya motivos de urgencia. Denle protección a FARC, exijan que a FARC cese todos los delitos, porque no han cesado narcotráfico, no han cesado extorsión. Y que se busque extender ese monitoreo de Naciones Unidas. El gobierno estuvo muy reacio, hay que agradecerle a Naciones Unidas, que Naciones Unidas se hace más amplio para anunciar que extiende la presencia. A mí me llama mucho la atención que no haya una presencia de OEA, y esto hay que decirlo con toda claridad. Es el interés de UNASUR de hacer un organismo en el continente sin Estados Unidos y sin Canadá. Es la larga con disposiciones afortunadas del doctor Benson Magno como secretario de OEA.
La OEA está prácticamente excluido de este proceso. Este proceso es un proceso manejado por Venezuela, manejado por Cuba, con presidencia de la OEA. Ojalá nos ayude Naciones Unidas, que se comprometió en ese monitoreo. El presidente Pastrana es amigo del secretario electo de Naciones Unidas, que es el primero de es muy importante poder prolongar eso. ¿Qué les pedimos nosotros a ustedes? Que sin cambio de fondo. Esta semana nosotros dijimos, miren, insistimos en un pacto nacional para hacer cambios de fondo, que le dé protección a la paz y haga unos colectivos para proteger nuestra democracia. Segundo, que ese pacto nacional los congresistas nuestros ayudarían a implementarlo. Tercero, no tenemos inconveniente en que se aísle del debate presidencial. Se ha visto explicarse que ha dicho el gobierno. El gobierno ha dicho que nosotros queremos aplazar los acuerdos para llevar al tema del debate presidencial. Eso lo han dicho en Colombia. Y aquí ante el foro tan serio que ustedes integran los objetivos, nosotros tenemos interés en modificar los acuerdos, no en convertir el tema en un tema de debate presidencial, porque la primera vuelta presidencial es en mayo de 2018. Tercero, el tema de la metodología. Cualquier diálogo. Me preguntaban esta mañana que el presidente Pastrana tiene desacuerdo con usted. No me hablen de eso, cualquier método, pónganlo, el que quieran. Nosotros lo que queremos es, y nos podemos dejar llevar a esa minucia de la política urbana y va a pelear con el presidente Pastrana por un método. Y el que ponga, lo que necesitamos es un diálogo sincero. ¿Ustedes saben qué hace el gobierno? El gobierno nos pide a todos como estudiantes que les llevemos las propuestas. Y todas las hemos ido a llevar a la después de que pasamos todo este proceso hablando y al gobierno y nunca las oyó. Después salen y nos dicen, como muchachos de escuela, las tienen que entregar el jueves, se les entregaron. Y anoche sale el presidente de la República en televisión a decir que hay unas que no son viables, que son inviables. Entonces, yo lo único que pediría hoy de los organismos internacionales es que le exijan al gobierno de Colombia un diálogo serio y unas modificaciones de fondo. Esta campaña, a mí los interlocutores de la comunidad internacional con quienes he hablado después del 2 de octubre, porque yo hasta el 2 de octubre estuve simplemente en esa tarea de obrero político local. Me han dicho, hombre, que cómo ganar, que era imposible. Si eso parecía muy difícil, pero y eso sí que se debe respetar. Yo creo que esa victoria es más importante por la parte cualitativa de haber superado toda esa desventaja que por los 58.000 votos de diferencia, que realmente es una votación pequeña. Imagínense ustedes que eso allí, cuando yo oigo todo esto de Venezuela, digo, para allá vamos. Imagínense ustedes lo que pasó en esta campaña. El gobierno prohibió que hubiera recursos del presupuesto nacional para la publicidad del no, y abusó con recursos para la publicidad del sí. 297 páginas de acuerdos no tuvieron sino una pregunta. Y además formulada el presidente de la República cuando empezaron a reclamar por qué había hecho esa pregunta contrariamente a la pregunta que sugirió la Corte Constitucional, que dijo por la paz no se pregunta. Eso es un derecho que no es cuestionable. Él dijo, pregunto, me da pena repetir, como me da la pena. Enseguida, bajo el umbral que existía desde 1994, para este tipo de plebiscitos era un umbral del 50%, lo bajaron al 13%, voto positivo. Alcaldes y gobernadores les dijeron, ¿quieren recursos del gobierno central? Voten el sí. Ahí está. El ministro de Hacienda reunido con un grupo de alcaldes del país, todo está en los medios, diciéndoles, vamos a entregar los recursos de regalías, esperamos su campaña por el sí. Yo creo que en el tema de cuñas publicitarias se está terminando la cuenta. Nosotros no tuvimos publicidad hace unas últimas 2 semanas y muy escasa. El tema de publicidad
es un tema vergonzoso. Si cualquiera de ustedes que ha estado en el ejercicio democrático viera esa dificultad, dirían, no, pero ¿cómo no se ha sancionado esto? O sea que ahí va, a mí me dice, pero usted cómo dice que el presidente Santos es chavista. No, yo no le digo chavista. A mí lo que me choca mucho es ese cambio, porque cuando él era ministro del gobierno nuestro, aparecía como la voz más dura del continente contra el chavismo, y al otro de la haberlo elegido apareció como el mejor amigo. Todavía por eso no le digo chavista. A mí lo que me parece es una vergüenza que haya esa falta de carácter democrático para entrar a defender a lo que debería ser un deber democrático, la oposición democrática del país hermano. Yo creo que es mejor ser confrontacional contra las dictaduras que permitir que las dictaduras se consoliden por tratar uno de ser apaciguador. Y esa tarea del gobierno económico, de ser apaciguador con Maduro, de ser apaciguador con la PAN, de crear unas condiciones de restricción de la democracia en Colombia y de la empresa privada que van empedrando en Colombia el camino de Venezuela, es lo que nos ha llevado a nosotros a hacer solidaridad al presidente Santos. Nosotros creemos que lo que él está creando en Colombia son condiciones para que allí haya una segunda Venezuela. ¿Qué pedimos nosotros, Presidenta? Perdónenme el respeto y con esto termino. Ayúdenos a que esto tenga unas modificaciones de fondo, no cosméticas. Muchas gracias. Muchas gracias.